¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos nuevamente en un programa de Paradigmas que llega como siempre todos los sábados en la señal de Canal 3 de Cable Andino, en una nueva producción, en una nueva forma, en un nuevo impulso que está dando Cable Andino a toda su programación. Estamos ya pues nosotros acá en Paradigmas y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, un tema en realidad excelente, a mí me apasiona mucho, que es el universo quechua. Para este tema tenemos como invitado al profesor Orlando Reyes Julca. Él es investigador del quechua, él es además promotor del quechua, es además mi profesor de quechua en el curso de quechua que estamos llevando nosotros en la Dirección Regional de Cultura como parte de las actividades de promoción del Ministerio de Cultura. Entonces vamos a conversar con él, pero primero vamos a escuchar su saludo inicial. Yameyakum, Yachachiku, Orlando. Yameyam que calla, Kamka. Muy bien, hablaremos pues del quechua, vamos a conversar, pero primero vamos a ver un video que nos explica un poco lo que ha sido, lo que es, lo que fue el tema del quechua en general, ¿no? Que nos contextualiza el universo quechua, porque el quechua es un idioma que lamentablemente, y la cultura también, lamentablemente ha sido un poco menospreciado, menoscabado, dejado de lado, pero eso tiene raíces históricas muy profundas. Así que vamos a ir primero para ver este video que nos va a dar después pautas para seguir conversando, Orlando, y vamos enseguida con este video histórico. El quechua a través del tiempo. Antes de la llegada de los españoles en el territorio incaico, la población aproximada fue de 12 a 16 millones. Este imperio se caracterizó por la diversidad cultural, donde se habló muchas lenguas. En el año 1526 nos invadieron los españoles. Los enfrentamientos dieron como resultado, hasta 1532, aproximadamente 8 millones de población invadida. En 1569, el virrey Francisco de Toledo restauró e impulsó la mita, trabajo obligatorio en las minas. La mita fue completamente deshumanizada, donde el hombre andino trabajó sin alimento en socavones mineros, muriendo miles de ellos. Hasta el año 1570, el resultado de esta despreciable dominación española fue de 2.800.000 de población sobreviviente. Entre 1620 y 1650, la población dominada sufrió enfermedades como la viruela, rubiola y el paludismo. La población se fue reduciendo. Entre indígenas y esclavos negros traídos del África, sumarían en el año de 1750 solo 1.300.000. Imagínense, por poco nos desaparecen. Durante la vida republicana, los colonos continuaron siendo los grandes terratenientes quienes conducían el destino del Perú. En el siglo XX, por la década de los 40, en el Perú se inicia un gran movimiento social, donde el hombre del campo pasó a poblar y formar grandes ciudades. El censo de 1940 demuestra 2.197.133 el número de población en la zona urbana y 4.010.834 de población en la zona rural. El censo de 1972 demuestra 8.058.492 de población en la zona urbana y 5.479.713 de población en la zona rural. El censo de 1993, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, resultado del 9º Censo Nacional de Población, publicado el 26 de septiembre de 1993, confirma que el 70.4% de población peruana que se encuentra en el área urbana y el 29.6% en el área rural. Ahora analicemos los datos que hemos presentado.
Bien, hemos visto este breve video histórico de lo que fue la conquista, lo que ha sido la historia un poco de la población quechua, diezmada enormemente, 16 millones originalmente de población Orlando, hasta llegar a 2 millones en 1570, es casi el 80% de la población quechua muerta, asesinada, eliminada en esta brutal conquista española, ¿verdad? Así es, lamentablemente estos datos que hemos presentado, yo sé que van a dilucidar, ver la historia de otra manera, a los jóvenes, tanto a los ancachinos, a los peruanos, porque lamentablemente nuestra historia nosotros hemos visto desde un ángulo, desde una perspectiva, desde un interés criollo, mestizo, ya sea colonial, y es por esa razón que presentamos estos datos, porque inicialmente se habla de un aproximado de 16 a 12 millones de población en el mundo andino, ya sea en el Tahuantinsuyo, pero poco a poco esta mal llamada conquista española, diríamos una invasión española, fue reduciendo al hombre andino. Poco a poco nosotros fuimos decreciendo, fuimos bajando en número de población, pero al mismo tiempo se fue perdiendo cultura, se fue perdiendo muchas lenguas. Y claro, el tema no fue solamente la pérdida de las lenguas, o sea, el tema fue la pérdida de población, la pérdida de la cultura, la pérdida de la autoestima incluso, ¿no? O sea, porque la cultura de alguna manera occidental se ha impuesto de tal manera y nos hace creer que es una cultura superior, ¿no? Mucha gente viene del campo y viene a la ciudad, estudiantes, jóvenes, es más, los jóvenes ahora ni siquiera quieren reconocer al quechua como lengua materna, eso es terrible, ¿verdad? Así es, y yo sé que conociendo estos datos podemos sentir mayor cariño frente a nuestra cultura. Inicialmente éramos 16 a 12 millones de población en el mundo andino, en el Tahuantinsuyo. En 1560, por esto de la mita, impuesto por el virrey Toledo, que era trabajo obligatorio en las minas, nos van a reducir a 3.800.000 de población. En los años 600, la población también va a sufrir como paludismo, rubiola, enfermedades, y entre esclavos negros traídos del África, sumaríamos pues para 1750 solamente 1.300.000. Imagínense la cantidad, ¿no?, de andinos que el español había desaparecido. Juntamente muchas lenguas desaparecieron, mucha información muy importante que habíamos practicado también se perdió en el espacio. Luego llega la temporada republicana, y lamentablemente pues la vida republicana ha favorecido solamente a una clase. Había un divorcio entre la sociedad y el Estado. Había un Estado elitista que solamente favorecía a un grupo, a los criollos, a los mestizos, pero lamentablemente el hombre andino siempre ha estado pues sometido bajo la servidumbre. Ahí están los feudales, los hacendados, quienes tenían pues ahí sometidos en su poder a los andinos, a los quechuas. Y lamentablemente pues toda esta sociedad discriminante ha hecho de que en la actualidad nosotros sintamos pues vergüenza, ¿no?, por nuestro quechua, por nuestra identidad ancestral. Pero de pronto hay algo ocurrente en todo esto. En historia, nuestros docentes siempre nos enseñan y nos dicen pues que el presidente, el mejor presidente, el más recordado, Ramón Castilla. Claro, aquí no tengo nada que ir directamente a atacar, pero eso sí hay que considerar de que se habla de Ramón Castilla. ¿Por qué? Porque abolió la esclavitud de los negros que habían venido como esclavos del África. Excelente. Pero ¿quién habla del hombre quechua que había seguido siendo sometido a la servidumbre? Los hacendados seguían ordenando, seguían manejando las tierras, el hombre andino seguía siendo explotado.
y lamentablemente pues nadie hablaba de él. Ya es por eso que nosotros consideramos de que en los años 1975, ¿no?, hablamos de la reforma educativa, la reforma agraria, y estoy seguro que muchos jóvenes desconocen, incluso siendo quechuas, quién fue quien realizó la reforma agraria, la reforma educativa. Estamos hablando del general Velasco Alvarado. Así es, ¿verdad? así es, quien oficializó el quechua. Pero lamentablemente en historia nos dicen algo, nos enseñan algo, lamentablemente ni se menciona. Y es más, Orlando, de alguna manera todavía las élites criollas, las élites un poco dominantes, lo ven a Velasco Alvarado de alguna manera como una especie de usurpador del poder, una especie de revolucionario, revoltoso, una persona que, en fin, no fue un presidente, digamos, muy agradable. Y esto es lógico porque para los intereses del status quo no es, pues, ¿no?, porque está reivindicando la cultura, al hombre quechua, al hombre andino. Y hasta ahora hay muchas antipatías cuando se habla de Velasco Alvarado, que parte básicamente de los grandes medios de comunicación y de los grupos de poder. Lógicamente, porque quienes tienen el poder son esa clase que ha ido decayendo a través de las haciendas y de pronto ahora tiene gran poder económico. Y lógicamente, pues, si de pronto yo vendo emoliente, amanece pues nublado, me conviene. Pero si de pronto vendo helados, ¿no?, amanece nublado, no me conviene. Entonces, de igual manera, este gobierno de Velasco no favoreció a ese grupo de poder, pero sí favoreció a la gente quechua. Hay muchos quechuas que han salido de su tierra, han comenzado a estudiar superior y ahora estamos por aquí, dando fuerza a nuestra identidad, a nuestra cultura, tomando las riendas, escribiendo la historia del Perú de otra manera, desde otro ángulo. Y de pronto podemos también remontar a los datos que hemos presentado en cuanto a la situación poblacional en la actualidad. Antes de los años 1940 había mayor población en la zona rural, en el campo estaba la mayor cantidad de gente, hablando su quechua, posiblemente valorando su cultura. Pero en la actualidad, ¿qué ha sucedido? En la actualidad, el censo de 1993 demuestra que un 70% de población está en la ciudad y en la zona rural un 30%. Eso también demuestra que nuestra población quechuahablante ha ido bajando. Pero al mismo tiempo, por esto de las migraciones en los años 40, mucha gente escapa de la dominación española. Sí, y este tema es interesantísimo, pero vamos a volver a hablar ya un poco del hombre quechua, de su situación actual, de cómo es que se desarrolla, se desempeña en el momento actual, en la cultura actual, dentro del país, en la zona urbana ahora básicamente, que es la gran población del país. Pero vamos a hablar de este tema tan interesante luego de una breve pausa comercial. Estamos hablando con el profesor Orlando Reyes Julca, él es investigador de quechua, profesor de quechua de la Dirección Regional de Cultura. Estamos en el tema El Universo de Quechua, acá en Paradigmas, en Canal 3. Vamos a una pausa comercial y volvemos, amigos.